nombre es Eric Iriarte-Aun, soy abogado, especialista en Derecho a Nuevas Tecnologías. Llevo casi 20 años trabajando los temas de propiedad intelectual y en concreto el de derecho de autor aplicado a entornos digitales. Y vamos a conversar un poco sobre lo que implica el Creative Commons y en qué contexto se encuentra. Lo primero que hay que entender es que cuando derecho humano que aparece con la creación intelectual, que es el derecho de autor, está plasmado en el artículo 27.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Este derecho además está basado en una serie de conceptualizaciones que se han venido desarrollando, pero hay que entender que además hay dos sistemas de derecho de autor. Un sistema que es el que nosotros tenemos en América Latina y que lo tienen en Europa, que podemos llamarle continental, positivo, escrito, redactado, si quieres, normativo, y otro que es el sistema del copyright, que es el sistema anglosajón en general. No hay que confundir copyright con derecho de autor. Muy probablemente el copyright es solamente un pedazo del derecho de autor, mientras que el derecho de autor de nuestros países, de América Latina, tiene muchísimos más derechos, como por ejemplo los denominados derechos morales. Lo segundo que hay que entender es que con la aparición de Internet, la posibilidad de que las personas creen contenidos, audios, videos, textos, memes, tweets, posts, se masificó. Ese es la gran regalo que nos trae el Internet, es que todo el mundo pueda plasmar sus creaciones intelectuales en un entorno digital. Pero esto también trae algunos problemas, y es que el derecho de autor presume que si tú quieres usar algo que alguien más ha creado, tienes que pedirle cierta autorización. A estas autorizaciones en general se presume que si no la tienes de una manera clara, explícita, escrita en muchos casos, es bastante complejo de que lo puedas tener. Lo que ocurrió es que muchos usuarios subieron contenidos y algunos colocaban y decían, puedes utilizar esta información que yo coloco, este audio, este video, siempre y cuando me cites. En otros casos decía, si es para uso comercial, me tienes que pagar una regalía o tienes que esperar una autorización mía. Como no era posible muchas veces contactar a los usuarios o no era sencillo hacerlo, en Estados Unidos, un profesor, Lawrence Lessig, dijo, ¿y qué tal si hacemos licencias que puedan saberse de manera a priori si el contenido que se ha colocado tiene tal o cual condición de licenciamiento? Esto es lo que se denomina Creative Commons, que en esencia son mecanismos sencillos, gráficos, pero detrás con una rigurosidad jurídica de poder determinar si el contenido que estamos viendo, esta imagen, este post, este audio, tiene o no tiene determinadas condiciones para ser utilizados. Las variedades básicas que se tienen eran cuatro características: si se podía compartir, si se podía tener obras derivadas, si podía utilizarse por usos comerciales, si tenía que referenciar al autor, que también se nutre de mucho de la conceptualización del software libre ya previamente desarrollado en licencias especiales o licencias virales, como se denominan también. Esto fue desarrollándose, algunas compañías lo tomaron muy como propio. De hecho, cuando tú subes una imagen, por ejemplo, a Picasa, tienes ciertas autorizaciones, puedes ver tema de licenciamiento de Creative Commons en diversas aplicaciones. Pero finalmente, las licencias de Creative Commons son una variedad o una variante dentro del derecho de autor. Y es que es importante que el usuario determine a priori qué quiere hacerse con el contenido, qué permite hacerlo. Si no lo indica de una manera clara, lo que se tiene que presumir, aún esté colgado en un sitio web, es que sigue dos tipos de reglas. La regla del usuario, que requiere tener una autorización, un permiso explícito si es que él no ha indicado lo contrario, y las reglas del sitio donde está colocado el contenido, que puede colocar ya ciertas reglas. Por ejemplo, cuando yo subo un tweet a Twitter, yo autorizo de una manera previa de que este tweet pueda ser retuiteado, pero no autorizo que este tweet pueda ser utilizado con fines comerciales. Autorizo que lo puedan retuitear, que lo pueda retuitear un diario, lo puedan retuitear en un montón de plataformas, pero no necesariamente estoy autorizando una utilización, por ejemplo, que los estampen en una camiseta, que puede ser una obra derivada de esta obra principal. Otra condición especial que se presenta frente al Creative Commons es que está ampliamente divulgada como un instrumento para masificar el acceso a la información pública. Pero lo cierto es que el acceso a la información pública, si es generado con recursos del Estado, ya es de por sí pública como principio básico, por un lado, pero el usuario, el titular de una obra de derecho de autor,
es quien tiene el legítimo derecho para poder establecer cuáles son las reglas de juego que pueda colocar para su contenido. Entonces, hay tanta utilización de herramientas propias diseñadas por derecho de autor de cada individuo como unas posibilidades que pudieran hacer el licenciamiento. Ahora, si estamos frente a una forma de licenciamiento que se conoce previamente, como pueden ser las Creative Commons, las mismas tienen que basarse en la libertad del usuario. Esto significa que cada usuario puede determinar qué licencia puede tener y qué licencia no puede tener. Lo que ha venido ocurriendo es que por tratar de fomentar el acceso a la información o su masificación o su libre flujo, muchas veces se imponen licencias del tipo Creative Commons en plataformas ya sean de revista científica o sean algunas publicaciones. En base a que todo el derecho a autor es un derecho humano y es un principio libertario el poder entregar la información que tú quieres y que tú decides si quieres compartirla o no compartirla o aceptar o no aceptar, lo que se debe fomentar es un conocimiento de los diferentes mecanismos de licenciamiento, incluyendo el licenciamiento de Creative Commons, y que el usuario, el que sube el contenido, el creador, determine de manera clara qué tipo de licenciamiento quiere tener. Cualquier instrumento que sea forzado pues no solamente no permite el libre flujo de la información, sino que además pudiera atentar contra las libertades que se nos han dado en la Declaración Universal de Derechos Humanos.